Esta historia comienza presentándonos a nuestro protagonista que de por casualidad transmigró su cuerpo al del rey demonio. Nuestro protagonista tiene a miles bajo su mando, mientras que miles de demonios lo miran con admiración. Aparte de eso, posee un gran poder. También está rodeado de tremendas bellezas, pero según él también existe cosas malas, ya que tiene que soportar el odio a la humanidad. Todo el día se pregunta si debe soportar todo eso y que si debe de obedecer el destino o seguir su propio camino. Nuestro protagonista siempre se pregunta si debería de ayudar a la humanidad o simplemente matarlos. Cambiando de escena, vemos a nuestro protagonista que al parecer se está mirando en el agua. O sea, está viendo su reflejo y se da cuenta que ese no es su cuerpo, ya que intenta apagar la llama que tiene en su ojo y se pregunta por qué se está quemando. Y luego se escucha una voz y le pregunta qué es lo que está haciendo. Él se da la vuelta y le pregunta quién es, y cuando se da la vuelta se da cuenta que tiene algo muy grande detrás. Cuando se da la vuelta se da cuenta que es uno de sus generales, y esta le pregunta por qué intenta apagar su flama eterna y si se encuentra bien. Nuestro protagonista se queda muy sorprendido y se pregunta qué es lo que está ocurriendo ahora mismo. Esta chica se llama Cassandra y esta misma le está preguntando a nuestro protagonista qué es lo que le pasa, ya que se está comportando un poco extraño, y le pregunta si se siente mal. Nuestro protagonista al escucharla se da cuenta que el idioma que ellos hablan no tiene nada que ver como el de su idioma y se pregunta cómo es que puede entenderla. Luego de eso se da cuenta que tiene un espejo a su lado y procede a mirarse, y al mirarse al espejo se da cuenta que él no es él, o sea que técnicamente está en otro cuerpo, como les había comentado. Y luego empieza a mirar a su alrededor, y luego nuestro protagonista empieza a mirar alrededor. Cassandra se acerca y lo abraza y le pregunta qué es lo que sucede. Esta le dice que se está comportando muy extraño y le pregunta si el serafín le hizo algo. Nuestro protagonista no entiende de lo que está hablando, ya que le está hablando de un serafín, y se pregunta qué son esas letras que salen arriba de su cabeza. Se pregunta si ella pertenece a un cosplay o algo así. Y ahí es cuando aparece este tipo que se llama Nirovar. Como podemos observar, es un general de los demonios. Este mismo le dice a Cassandra que no sea insolente con el rey demonio y que cuide su manera de hablar. Nuestro protagonista no sabe qué carajo está pasando, ya que pregunta quién es este tipo, y también tiene palabras sobre su cabeza según él. Este tipo se arrodilla y le dice a nuestro protagonista que por favor venga a rematar al serafín. Este tipo le dice que una vez que pueda rematar al serafín se van a apoderar de la Tierra Santa. Y nuestro protagonista dice o se pregunta qué es lo que va a hacer, y de repente su cabeza empieza a dolerle demasiado. Cassandra le pregunta si se encuentra bien y nuestro protagonista dice que no puede recordar nada, pero que no se preocupe. Nuestro protagonista se pregunta qué lugar es este y por qué está aquí. Parte de eso, cuando trata de recordar, le duele demasiado la cabeza. Nuestro protagonista se da cuenta que su alma entró en un cuerpo de un rey demonio. Nuevamente uno de sus generales le dice al rey demonio que por favor se dé prisa para ir a rematar al serafín. Nuestro protagonista le pregunta a ellos si quieren que le dé un ataque final al ángel, y estos tipos se quedan como cara de what the fuck, ya que no entiende a qué se refiere con ataque final. Nuestro protagonista en su cabeza dice que estos tipos le tratan con mucho respeto y que no intentará levantar sospechas. De momento le seguirá la corriente. Luego nuestro protagonista le dice a estos dos que por favor lo guíen donde está el serafín, y al salir nuestro protagonista se encuentra con todas estas personas, que al parecer son todos sus generales. Nuestro protagonista al verlo se pregunta si son todos sus subordinados, ya que estos tipos se ven todos aterradores. Este esqueleto nuevamente le dice que todos los capitanes están por salir y que cuando derrota al serafín podrán apropiarse de la Tierra Santa. Nuestro protagonista, al quedarse parado en ese precipicio, se da cuenta que está parado enfrente de un enorme ejército, y luego a lo lejos vemos que hay algo clavado en el campo, y creo que el esqueleto hablaba del serafín, y nuestro protagonista al verlo se pregunta si este es el serafín que este cuerpo había derrotado, y él se pregunta si realmente tiene que darle el golpe de gracia y cómo va a llegar hasta allá. Y una vez dicho eso, le salen alas, y él al ver todo eso se pregunta que esto debe ser una broma. Nuestro protagonista nunca pensó que podría volar, pero al momento de saltar empieza a caer como un pelotudo literalmente, pero uno de sus subordinados lo termina agarrando y lo pone por sus hombros, y esta le dice que lo llevará con gusto. Una vez estando ahí, detrás de él ya se encuentran sus dos subordinados principales. Nuestro protagonista, al quedar parado ahí enfrente de ese serafín, aparecen estos dos humanos que quieren darle pelea a nuestro protagonista. Nuestro protagonista dice que estos dos humanos son débiles y aparte que le tienen demasiado miedo. Y luego este soldado le dice a sus hombres que se preparen, ya que pase lo que pase van a morir hoy. Y luego le dice que peleen con todo lo que tienen, y se toca la frente como si fuera que esté activando algo. Nuestro protagonista al verlo siente una gran presión, y al ver de nuevo a estos tipos nos damos cuenta que su límite espiritual aumentó demasiado. Y ahí aparece
aparece Cassandra y le dice que sacrifican su tiempo de vida para subir su límite espiritual, que sería su poder. Y esta le dice a nuestro protagonista que aunque hagan eso, igual siempre serán hormigas para nuestro protagonista. Y ahí es cuando estos tipos se avalanchan contra nuestro protagonista. Nuestro protagonista se sorprende ya que son muy rápidos. Y luego en su cabeza alguien le dice que por favor active su barrera rápido, pero esto ya parece muy tarde ya que estos tres tipos ya están encima de él. Y ahí es cuando uno de ellos hiera a nuestro protagonista y todos se quedan como what the fuck. Cabe aclarar que la voz que se escuchaba era su flama eterna, o sea esa flama que tiene ahí por su ojo. Este tipo logró cortar a nuestro protagonista y al parecer nuestro protagonista se está desmayando. Luego de que nuestro protagonista se haya desmayado empezamos a ver su vida pasada y nos damos cuenta que era un gran deportista. Por cierto, nuestro protagonista se llama Ruben Fenn, pero le diremos Rubén. Al parecer nuestro protagonista era muy bueno con las chicas, pero había un problema, ya que su madre por culpa de una enfermedad estaba hospitalizada. Esta misma le había escrito y le había dicho que hoy era el aniversario de su padre y que por favor vaya a visitarlo en su tumba y que no se olvide de las flores. Cuando nuestro protagonista se va a comprar las flores, se da cuenta que un niño estaba por ser atropellado ya que estaba persiguiendo su pelota y no se dio cuenta que venía un gran camión al lado de él. Pero antes que pase lo peor, nuestro protagonista salva a ese niño, pero lamentablemente no pudo evitar su muerte. Y es ahí cuando nuestro protagonista despierta nuevamente y se da cuenta que alguien lo acaba de acuchillar. Y vemos que Cassandra se acaba de encargar de esos tipos que le habían hecho daño a nuestro protagonista. Nuestro protagonista se pregunta ahora si lo que está viviendo es el infierno. Este tipo le dice a Cassandra que ya se detenga porque le dice que si no tiene vergüenza de que el rey demonio, o sea nuestro protagonista, lo vea de esa forma. Y le dice que mejor venga a ayudarlo. Y es así como Cassandra se transforma y viene a ayudar a nuestro protagonista. Y este tipo le dice que ya detuvo su sangrado. Nuestro protagonista no puede creer que Cassandra se haya convertido en ese monstruo. Nuestro protagonista se sorprende por la fuerza de estos humanos en este mundo. Y por suerte por la ayuda que tuvo ya no le duele la herida que le acaban de hacer. Se pregunta si en serio tiene que matar a este ángel y cómo lo va a hacer. Y nuestro protagonista mira a uno de sus generales y le dice que mejor él acabe con ese serafín. Pero este tipo le dice a nuestro protagonista que no puede hacer eso, ya que ese serafín está envuelto de una magia extraña que solamente nuestro protagonista puede romper. A lo que nuestro protagonista se dispone a ir junto al serafín. Nuestro protagonista al ver al serafín se da cuenta que su límite espiritual es muy alto y se pregunta si realmente estos tipos son demasiado poderosos. Una vez que el serafín haya visto a nuestro protagonista le llama por su nombre, o sea el nombre de ese cuerpo que se llama Sebastián. Nuestro protagonista se pregunta por qué su voz suena tan familiar, como si fuera que ya lo había escuchado antes. Este serafín le dice a nuestro protagonista que han peleado durante muchos años, pero que esta vez él ganó. Nuestro protagonista empieza a reclamarle a ese serafín si él fue el que le trajo en ese mundo, y todos se preguntan por qué no mata todavía el serafín. El serafín le dice que no sabe de dónde es, pero dice que al ver sus ojos se da cuenta que no es el rey demonio. El serafín le dice que al parecer Dios escuchó sus plegarias y mandó a otro ser humano de otro mundo a este cuerpo, o sea al cuerpo de nuestro protagonista. El serafín le dice a nuestro protagonista si él es el salvador, a lo que nuestro protagonista se queda con cara de what the fuck y se pregunta si realmente él es el salvador y si está hablando de él. Este serafín le dice a nuestro protagonista que el Dios de este mundo lo habrá elegido por alguna razón, ya que este serafín y tampoco Sebastián, que es nuestro protagonista, no tienen el poder suficiente para cambiar este mundo, pero si Dios le eligió a él será por algo. Y nuestro protagonista le dice a él que solamente es un estudiante normal y que no sabe cómo puede cambiar el mundo, a lo que el serafín empieza a gritar de dolor y empieza a decir que le duele y que le quite el artefacto que está por destrozar su alma. Empieza a gritar más fuerte y le dice que lo saque y que lo libere, a lo que nuestro protagonista accede a quitarlo. Al tocar esa especie de lanza, nuestro protagonista terminó absorbiendo todo ese poder. El serafín le agradece y le dice que ojalá haga que el mundo sea mucho mejor ahora y que Dios le bendiga, mientras que nuestro protagonista se está retorciendo del dolor porque su cuerpo no puede aguantar tanto poder, a lo que la luz, o sea esa llama que tiene en la cara, le dice que no quitó el artefacto correctamente y que en un rato puede explotar. Nuestro protagonista le dice a esa llama de cómo puede limpiar el poder mágico porque siente que su cuerpo va a estallar, y la llama eterna le dice que solamente libere su poder. Y nuestro protagonista sin perder tiempo decide extender su mano y vemos que saca muchísimo poder acumulado que termina acabando con la mitad de la humanidad que estaban ahí a punto de pelear. Nuestro protagonista se queda muy asombrado porque terminó acabando con la mitad del campo de batalla y nuestro protagonista se queda y dice en su mente que todo esto fue sin querer, a lo que todo el mundo empieza a gritar y empieza a decir que viva el rey demonio, y vemos que Cassandra detrás de él lo está alentando y le dice que estuvo excelente y que hizo un gran trabajo. Luego de hacer todo eso, nuestro protagonista le pide a su comandante que por favor retiren todas las tropas, pero antes de que puedan hacer algo se escucha a lo lejos el cuerno de guerra, y es así como millones de soldados empiezan a pasar alrededor de nuestro protagonista yéndose a la guerra, o sea que técnicamente están haciendo lo contrario a lo que él dijo, y nuestro protagonista se pregunta qué carajo es lo que está pasando.
y vemos que todos los demonios están atacando fríamente a todos los humanos y acabando con ellos. Nuestro protagonista se queda preguntándose quién carajo fue el que dio la orden, y la flama eterna le dice a nuestro protagonista que el plan era acabar con el jefe y después arrasar con la Tierra Santa. Y nuestro protagonista le dice que él no dio ninguna orden de hacer eso, y le pregunta quién hizo sonar el cuerno de guerra, a lo que enfrente de él aparece un dragón de 2 cabezas, y justamente montando ese dragón aparece este tipo, y nuestro protagonista se queda preguntándose si realmente fue él que dio la orden. Y en un abrir y cerrar de ojos la Tierra Santa terminó hecho cenizas. Como les había comentado, toda la Tierra Santa había sido destruida en un instante. Los demonios arrasaron con todo lo que había y con todas las ciudades. Mataron a todas las personas que estuvieron escondidas ahí. Luego de esa escena podemos observar a nuestro protagonista que está observando todo el panorama. Nuestro protagonista sabía que la guerra era cruda, pero no se imaginaba que sería tan aterrador. Hasta le dieron ganas de vomitar. Luego de eso, enfrente de ellos pasa una persona corriendo y vemos que un gran pájaro lo está por agarrar. Y luego vemos que hay 2 demonios que le gritan al pájaro que lo atrape y que lo haga pedazos. Y luego vemos como hay personas detrás de ellos que están aterrorizados. Y como era de esperarse, el pájaro terminó agarrando a ese humano. Luego de eso vemos que el demonio le dice a una de las chicas que le toca correr ahora. Y justamente en el fondo vemos a nuestro protagonista que sale de un callejón. Y mientras que estaban todos hablando ahí aparece nuestro protagonista y estos tipos se terminan cagando del miedo. Estos tipos se terminan arrodillando enfrente de nuestro protagonista y le dice que por favor los mate porque no están haciendo su trabajo correctamente y están perdiendo el tiempo. Y nuestro protagonista le dice a los dos que lo hicieron bastante bien y que no se preocupen. Y estos tipos no pueden creer lo que están escuchando y le pregunta si está diciendo la verdad. Luego nuestro protagonista le dice para jugar un juego a estos 2 tipos. Le dice que atrapa a esa chica en menos de 3 minutos. Y nuestro protagonista le dice a estos dos que si logran atrapar a la chica, ellos dos obtendrán una gran recompensa. Y estos dos se dan la vuelta y le agradecen a nuestro protagonista. Y esta chica con su hijo temblando lo mira con desprecio a nuestro protagonista. Y luego vemos que nuestro protagonista le dice a Cassandra si lo puede ayudar a ganar. Y el esqueleto que está con nuestro protagonista se queda pensando qué es lo que está tramando, o sea, que están tramando ellos dos. Y luego simplemente nuestro protagonista da la orden de que corra a la chica. Y les vuelve a repetir que si ella no empieza a correr matará a todos los que están ahí, incluyendo a su hijo. Y es así como la chica empieza a correr. Y mientras está corriendo vemos que Cassandra utiliza su poder. Y nuestro protagonista le dice a estos dos que vayan ya tras ella. Y justamente cuando están a punto de atraparla, Cassandra activa su poder y aparecen unos símbolos arriba de su cabeza que le dan mucha más agilidad a esta chica y termina corriendo mucho más rápido que estos 2 tipos y estos se preguntan qué es lo que está pasando y nuestro protagonista le dice a ellos dos que será mejor que se apuren y de un momento a otro viene el pájaro nuevamente intentando atrapar a la chica, pero esta la esquiva. Aparte de esquivar al pájaro también termina esquivando a estos 2 tipos. Y así es como la chica termina ganándole al pájaro y a estos 2 tipos, y todos se quedan sorprendidos. Y luego le dice Cassandra a nuestro protagonista que ya pasaron los 5 minutos, y nuestro protagonista le dice a esos dos que no son capaces de atrapar a una simple humana y que son un desastre. Y nuestro protagonista le dice que es hora de pagar su apuesta y que se merecen un castigo. Nuestro protagonista le da la orden a ellos que liberen a los prisioneros de inmediato. Y así es como el niño va con su mamá, pero no todo puede ser bueno, porque justamente algo está cayendo del suelo, y una bola de fuego termina impactando contra la mujer, quemándola viva, y el niño se queda muy asustado y empieza a gritar. Nuestro protagonista se percata de eso y le dice a Cassandra que solamente lo noquee, y de un golpe en el cuello lo noquea. Y luego nuestro protagonista se pregunta quién fue el que lanzó el fuego, y Cassandra le dice que el atacante está allá arriba. Y así es como vemos a este tipo que se hace llamar Yuken, que le dice a nuestro protagonista que está buscando una prisionera muy importante, y si no la había visto por aquí. Nuestro protagonista dice en su mente que este tipo parece bastante fuerte y se pregunta si es uno de sus capitanes, a lo que Cassandra le dice que hace allá arriba que no puede estar encima de nuestro protagonista. Y luego este tipo se baja y se arrodilla y le dice que es un placer verlo. Luego nuestro protagonista le dice quién le dio la orden de hacer eso y por qué se metió con uno de sus juguetes. Y este tipo le dice a nuestro protagonista que nunca haría eso, que solamente su bola de fuego se fue sin querer hacia ellos. Y con un chasquido que hizo este tipo quemó a los que estaban atrás. Y este tipo le dice a nuestro protagonista que luce algo molesto y le pregunta si se compadece de los humanos. Y nuestro protagonista le dice que no es así. Y mientras que están hablando, este tipo salpica con fuego, o sea, iba directamente hacia el niño para quemarlo. Y nuestro protagonista se percata de eso y pone su mano para salvar al niño. Pero el poder de la llama de ese tipo es muy fuerte y termina causándole mucho dolor a nuestro protagonista. Pero justamente viene Cassandra
Cassandra y le pregunta a nuestro protagonista si es que le duele y empieza a curarle su mano. Y Cassandra le pregunta cómo es que se puede lastimar contra una bola de fuego tan pequeña y se le pregunta si se siente mal. Y Yuken le pregunta si se lastimó su mano. Yuken le dice a nuestro protagonista que él es el mago más poderoso que existe y que esa simple llama no pudo haberle hecho nada. A lo que este tipo se para y empieza a ponerse en posición de pelea para poder pelear con nuestro protagonista y le pregunta si le puede dar alguna sugerencia para mejorar su bola de fuego. Nuestro protagonista se percata que sus números subieron y Cassandra le dice a este tipo que no se haga de loco. Este tipo empieza a decir en su cabeza que si puede hacerle daño a nuestro protagonista su posición cambiará muy rápidamente. O sea que técnicamente lo que quiere hacer este tipo es matar a nuestro protagonista para quedarse con el trono. Y ahí es cuando nuestro protagonista le dice que no se van a contener y que piense bien lo que está diciendo. Y ahí Cassandra le dice a nuestro protagonista que lo mate de una vez, ya que lo está buscando. Y así es como Yuken se lanza contra nuestro protagonista y le dice que lo observe. Y luego la flama que está en su ojo le dice a nuestro protagonista que active la barrera rápidamente. Y antes de que le impacte, nuestro protagonista activa su barrera. Y Yuken se queda impresionado por el movimiento que hizo nuestro protagonista. Pero a la vez se da cuenta que nuestro protagonista está raro, ya que ese simple ataque que hizo le pudo llegar a nuestro protagonista, ya que le cortó un poco los dedos. Y nuestro protagonista se da cuenta que no puede perder contra él, ya que le perderían el respeto que le tienen. Y nuestro protagonista le dice a la flama eterna que lo ayude, ya que había perdido su memoria cuando peleó contra el Serafín. Y ahí es cuando empieza a brillar algo del cuerpo de nuestro protagonista. Y vemos que estamos en el árbol de las habilidades del Rey Demonio, que técnicamente acá aparecen todas sus habilidades que tiene desbloqueadas. La flama eterna le explica a nuestro protagonista que todas las personas de este mundo tienen algo que se llama límite espiritual, que sería como su maná. Y también le comenta que los antepasados dividieron el límite espiritual en 6 categorías. Aparte de eso, que mientras más alto sea el maná de todos estos usuarios, ellos serán poderosos. Está la categoría de clase Galaxia, que sería un común. Luego está la clase Ánima, que también es muy común. Luego la clase Purgatorio, que también es común. Luego está la clase Elemental, que también es común. Pero luego de eso existe una clase que es poco común, que sería la clase Perdición. Pero aparte de que existe clase poco común, aparte está la clase Esencial, que sería una rara. Y la flama eterna le comenta a nuestro protagonista que él es un mago muy dotado, ya que posee 4 clases. Nuestro protagonista posee la clase Purgatorio, Elemental, Perdición y la Esencial, y eso lo hace un mago muy poderoso. Pero nuestro protagonista le dice a la flama eterna que no es momento para hablar de eso y que le pregunta cómo puede solucionar todo este problema. Pero antes que pueda decir algo más, es impactado con un puñetazo que técnicamente lo hace volar literalmente, y todos se quedan con cara de what the fuck. Y este tipo no puede creer que le haya dado un puñetazo al Rey Demonio y dice que el Rey Demonio se ha vuelto mucho más débil. Y esta calavera dice que el Rey Demonio está actuando muy extraño hoy y que no será mejor ayudarlo y que se defienda él solo. Nuestro protagonista se queda ahí en el piso y empieza a decir que le dolió todo ese golpe. Luego vemos que la flama eterna activa una habilidad que se llama Armonía de la Carne, que ayuda a curarlo. Pero antes de que pase algo, viene una bola de fuego hacia él. Pero nuestro protagonista solamente decide cubrirse y se pregunta si ese tipo intenta matarlo. Y esa bola de fuego cae como si fuera un meteorito hacia nuestro protagonista. Y luego de la explosión, nuestro protagonista se levanta y le dice que no se crea tanto porque le hizo algunos rasguños. Solamente que él estaba cansado y por eso invocó la barrera un poco tarde. Y que ahora le demostrará cuál es su verdadera fuerza. Y nuestro protagonista le dice a ese tipo que él siempre va a ser su jefe. Y este tipo vuelve a confiarse y empieza a decir que puede vencerlo. Pero antes que pueda hacer algo, nuestro protagonista aparece enfrente de él. Pero ese tipo termina esquivándole y nuestro protagonista atraviesa una casa que está detrás. Y todos se quedan con cara de what the fuck y se pregunta por qué nuestro protagonista hizo eso. Y nuestro protagonista se queda un poco cansado porque todavía no sabe cómo manejar su poder. Y nuestro protagonista empieza a putear a la flama eterna porque le dice que él olvidó su memoria y le dice que lo ayude. Y lo único que hace es decirle muchas boludeces. A lo que justamente detrás de él ese tipo está a punto de tirar una Genkidama. Y nuestro protagonista activa nuevamente la barrera, pero la flama eterna le dice que esa barrera no será suficiente para parar todo eso. Y justamente ahí es cuando este tipo lanza esa Genkidama. Y al parecer termina impactando contra nuestro protagonista. Y este tipo empieza a decir que eso fue un golpe directo y que parece que no invocó una barrera. Pero antes de que puedan hacer algo vemos como una armadura sale de los escombros. Y al parecer antes que impacte esa gran bola de fuego por nuestro protagonista, él terminó activando como un berserker. Y nuestro protagonista le dice a esta marioneta que por favor pulveriza a este tipo. Y este tipo le dice a nuestro protagonista que por favor no le haga daño. Y nuestro protagonista le dice a este tipo que por intentar matarlo a él le dará una paliza. Y este tipo cagado de miedo le dice que se rinde. Pero igual ese gran ataque terminó impactando contra ese tipo. Y acá podemos observar cómo quedó este tipo, totalmente hecho mierda. Luego de toda esa pelea vemos a nuestro protagonista que está ahí arriba y está al parecer mirando algo. Y estos dos se preguntan qué es lo que está haciendo nuestro protagonista ahí arriba. Y este esqueleto le dice a Cassandra que no le parece raro que nuestro protagonista está muy raro hoy. O sea, le pregunta si no ve raro al Rey Demonio hoy. A este esqueleto le parece muy raro que nuestro protagonista haya protegido a ese niño.
demonio y le dice que no está siendo tan despiadado como solía ser. Y Cassandra le dice a ese tipo que no se preocupe, ya que ella siente que nuestro protagonista está demandando una inmensa suavidad. Luego de eso vemos que nuestro protagonista está observando la luna y se da cuenta que la luna es de color rojo. Y luego de eso la flama eterna le dice a nuestro protagonista que estuvo increíble hace rato. La flama eterna le dice a nuestro protagonista que no esperaba que saque a ese gran monstruo en ese momento. La flama eterna le dice a nuestro protagonista que él siempre debe imponer respeto ante sus camaradas, ya que si no hace eso van a pensar que él se está volviendo débil, ya que ellos están en guerra ahora mismo. Nuestro protagonista le pregunta a esa flama por qué vive en su ojo izquierdo, y este le dice que ya se olvidó cómo es que está ahí. Nuestro protagonista le vuelve a repetir que había perdido su memoria, y la flama eterna le dice a nuestro protagonista que él es una habilidad pasiva, o sea, técnicamente esa flama es parte de nuestro protagonista, y es una habilidad de muy alto nivel. Aparte que también nos cuenta que nuestro protagonista es el único usuario que tiene esta habilidad, y esta flama se enoja y le dice que nunca lo va a hacer, ya que él lo eligió a él, y nuestro protagonista le dice que le prometa que nunca lo va a traicionar. Nuestro protagonista nos cuenta que desde que llegó solamente siente incertidumbre y por lo menos ahora sabe que la llama eterna lo acompaña y que será su fiel compañero. Nuestro protagonista se pregunta qué tiene que hacer para poder regresar, y es así como nuestro protagonista se dispone a buscar pistas. Luego vemos personas que están a punto de ser decapitadas y luego observamos a este tipo que es uno de los generales de nuestro protagonista. Este tipo le pregunta a ellos si alguna vez se imaginaron que estarían arrodillados enfrente de él. Por cierto, este tipo se llama Curtis y es el rey de los elfos. Luego de eso este tipo empieza a gritar y le dice a Curtis que él no sabe nada y que debió matarlo cuando era más joven. Luego Curtis había dicho que los que quisieran unirse a ellos van a ser liberados y a los que no, tristemente van a morir ahí. A lo que este tipo le dice que espere, ya que debería de esperar a que llegue nuestro protagonista. Aparte este tipo se llama Redgale, también es uno de los capitanes, y esa armadura que está detrás de él empieza a decir si se volvió loco y por qué intenta provocar a Curtis. Y Curtis le dice a este tipo que no se entrometa o acaso quiere defender a su especie, y este tipo se enoja y le advierte que no lo busque. Y así es como Curtis empieza a liberar un poco de poder y le pregunta si está cuestionando su autoridad, y este tipo le dice que si piensa abusar de su autoridad se la va a ver con él. Y ahí es cuando Curtis activa sus dos habilidades y este tipo empieza a decirle a Curtis que va a acabar con él y que no se va a contener. Pero antes que pase algo se escucha un grito y es de nuestro protagonista que viene a imponer respeto, y ahí es cuando estos dos se terminan agachando, y ahí es cuando nuestro protagonista se da la vuelta y se da cuenta que hay humanos que están a punto de ser decapitados, y nuestro protagonista se da cuenta que él no le cae bien a ningún humano. Y ahora es cuando Curtis empieza a hablar y le dice por qué se debe su presencia, y acá es cuando nuestro protagonista se acuerda de él y se acuerda que él dio la orden cuando él claramente dijo que no peleen, pero el tipo ese hizo lo contrario. Nuestro protagonista está parado enfrente de él y Curtis se pregunta en su cabeza cuánto tiempo más lo va a dejar de rodillas. Curtis intenta levantarse, pero nuestro protagonista le dice que mejor se calle y que no se levante. Luego la flama eterna empieza a contarnos un poco de este personaje. Nos cuenta que el rey demonio acogió a este personaje en medio de la guerra, aparte que no posee ningún poder militar porque es medio humano y mitad bestia. También este tipo dice que tiene una gran lealtad hacia nuestro protagonista. Luego este tipo se llama Iron Bucket. Este tipo sería el guerrero arácnido más fuerte entre los demonios. Luego nuestro protagonista le pregunta a la flama eterna quién es ese payaso que está en el fondo, y la flama eterna le dice que se llama Grodo y es un embaucador, aparte que posee un poder muy raro y dice que es el más misterioso del grupo. Luego vemos a este tipo que se llama el gusano. La flama eterna le dice a nuestro protagonista que no es muy inteligente pero posee una gran fuerza. Luego vemos a este tipo que se llama Ishrak. La flama eterna le dice que es uno de los fundadores de su ejército y le dice que la ha acompañado de la creación de tu fuerza militar, o sea, de su fuerza militar. Luego de eso nuestro protagonista se sienta en su trono y empieza a decirle a todos que se levanten, y justamente cuando Curtis se está levantando aparece una flecha que está a punto de darle pero lo esquiva, y al parecer está viniendo directamente hacia nuestro protagonista, y justamente antes que pase algo nuestro protagonista termina esquivando esa gran flecha. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy. Ya saben que si les ha gustado este video pueden dejarme un poderoso like y suscribirse al canal. Traeré más partes dependiendo de cómo es apoyado el video, porque falta aún explicar muchas cosas. Nos vemos y hasta la próxima.